Introducción a la multimedia de la especialización en docencia mediadas por TIC. Mi nombre es María Gabriela Arana Saavedra. En primer lugar, se trata de indagar sobre el estado del arte de la multimedia y su aplicación en el aprendizaje. A finales de la década de los 80, varios investigadores comenzaron a estudiar de qué manera las nuevas posibilidades que brindaba el computador en cuanto a gráficas y sonido provenientes del auge de la multimedia podrían favorecer el aprendizaje. Es así como surge la teoría de la carga cognitiva y la teoría cognitiva del aprendizaje multimedial, no sin antes reconocer los aportes que hicieron investigadores anteriores a Richard Mayer y a John Sweller. Mm, Richard Mayer fue quien integró la teoría de la carga cognitiva y la aplicó a la multimedia, dando como resultado la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Estas teorías proponen alinear el diseño instruccional teniendo en cuenta la manera como el ser humano procesa la información procedente de su entorno, es decir, que concuerde con la arquitectura cognitiva humana. De acuerdo con la arquitectura cognitiva humana, la teoría de la carga cognitiva, la información entra al cerebro y es procesada en diferentes estructuras. Una de ellas es la memoria sensorial, que recibe los estímulos provenientes del exterior a través del canal auditivo y el canal visual. Esta información, esta captura pasa a la memoria de trabajo o de corto plazo, que se caracteriza por tener una limitación en su capacidad de procesamiento. Es una información por periodos muy cortos. Luego pasa a la memoria de largo plazo, que es donde se retiene y almacena la información en esquemas. Se trata de una información, un aprendizaje duradero y estable, y es lo que se conoce también como el aprendizaje significativo. Los investigadores también hablan de diversos tipos de carga cognitiva. Una de ellas es la intrínseca, que está relacionada con la carga inherente a la complejidad de la tarea y al nivel de experiencia del aprendiz. El otro tipo de carga es la extrínseca, que está relacionada con los elementos irrelevantes que saturan y consumen recursos de la memoria de trabajo. Y por último, tenemos la carga cognitiva relevante, que es la que genera directamente el aprendizaje, la construcción de esquemas que se estabilizan en la mente. Los investigadores también han diseñado unos instrumentos de medición de dicha carga cognitiva. Uno de ellos es la carga mental, que establece la interacción entre las características de la tarea y las características del sujeto, ya que la tarea puede ser compleja o puede ser sencilla, y los aprendices pueden tener diversas habilidades, actitudes y niveles diferentes de pericia frente a la tarea. Otra de esas mediciones se hace a través del esfuerzo mental, que se refiere a los recursos cognitivos que en un momento dado se destinan para resolver una tarea. Por último está el desempeño, que se entiende como los logros cuantificables del aprendiz, como por ejemplo el número correcto de respuestas que obtenga, la cantidad de errores o el tiempo que se le lleve realizar o resolver la tarea. Al modificar la presentación del material instruccional y alinearla con la arquitectura cognitiva humana, tiene consecuencias sobre el aprendizaje, que se pueden apreciar a través de los principios de aplicación de la teoría de la carga cognitiva y de la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Estos son los principios que surgen de la aplicación de dichas teorías. Ahora veamos la definición de multimedia. Hay varios autores que proporcionan esta definición, proporcionando también varios elementos. Tenemos, por ejemplo, la definición de Bartolomé, que se refiere a la multimedia como la integración de dos o más medios de comunicación que pueden ser controlados o manipulados por el usuario vía ordenador.
Ahora veamos los componentes de la multimedia. Una de las características diferenciadoras de los sistemas hipermedia es su flexibilidad para adaptarse a las necesidades de diferentes aplicaciones, y esa flexibilidad está determinada por las vías mediante las cuales los autores y los usuarios interrelacionan con el sistema. Los elementos o los componentes del multimedia tenemos los nodos, que son fragmentos de texto gráficos o de videos u otro tipo de información. Tenemos los enlaces que interconectan a los nodos o bloques de información. La red de ideas, la estructura del nodo y la estructura de conexiones forman una red de ideas interconectadas. Y los itinerarios hacen referencia a las rutas determinadas por el autor o compartidas con el usuario. Todos estos elementos determinan la interacción a través de la interfaz con el usuario, que es la forma como se establece la interacción con el alumno y este a su vez con la máquina. También el control de navegación, que es el conjunto de herramientas al servicio de los sujetos del proceso para ordenar y posibilitar el intercambio de información. A su vez, estas se determinan. La interactividad y control del usuario se refiere a la secuencia para acceder a la información, y el entorno constructivo, donde se suministran las herramientas flexibles de información. Y por último, la estructura hipermedia, donde se decide cómo y cuándo se estructura la información. Con relación a los elementos de discusión en torno a la multimedia, tenemos las presentaciones multimedia versus las multimedia interactivo. La interactividad se define por las actuaciones del usuario con el sistema, por sus respuestas. De lo contrario, se habla de una presentación multimedia. Con relación, el otro elemento de discusión está relacionado con las ventajas de la multimedia versus las características didácticas. La multimedia es efectiva en la instrucción en la medida que comprometa al estudiante en un proceso de comunicación en forma de diálogo. Con relación a la desorientación del usuario, la presentación secuencial o no secuencial, se hace necesario establecer en la multimedia cuándo es apropiado presentar los materiales de aprendizaje de manera secuencial y cuándo es preciso romper con ella. Otro de los elementos de discusión es la interactividad. La interactividad es la variable característica de la multimedia. Su incidencia puede ser baja, media o alta y está dada en la conducta del usuario. Por tanto, el desafío está en la participación efectiva del usuario. Por otra parte, se trata de analizar los principios del aprendizaje expuestos por Mayer. Mayer plantea que el aprendizaje tiene dos propósitos principales. Ellos son recordar y entender. Recordar se refiere a la habilidad de reproducir o reconocer el material presentado. El entender es la habilidad de utilizar el material presentado en situaciones nuevas, es decir, en la transferencia de información. Entonces, para Mayer, el aprendizaje multimedia es aquel cuando un sujeto logra la representación de construcciones mentales ante una presentación multimedia. Siendo así, de acuerdo con la teoría cognitiva del aprendizaje, retomada por Richard Mayer, se produce bajo estos principios. En el gráfico, en el extremo superior izquierdo se encuentran las condiciones que generan una mayor carga cognitiva. Hacia la derecha y hacia abajo están las condiciones que reducen dicha carga. Siendo así, cuando se tiene mucha información textual, la carga cognitiva es mayor, dificultando el aprendizaje. Entonces, esos principios que enuncia, entre los principios que enuncia Mayer tenemos la información, el principio multimedia, que es el de tener imágenes y texto, el de las fuentes de información integradas, que es el principio de atención dividida. Tenemos el principio de modalidad, en el que hay gráficos, información verbal en forma de narración. También tenemos el principio de segmentación, donde la información segmentada presenta un ritmo y
que le solicita el estudiante. Tenemos el principio de entrenamiento previo, el principio de redundancia, donde se propone evitar la redundancia, dar 2 veces la misma información, pues para evitar el consumo de recursos. El principio de señalamiento, donde agregar indicaciones para destacar la organización del material esencial, frases subrayadas, encabezados. Estos son básicamente los principios que enuncia Mayer. Y por último, tenemos las pautas de accesibilidad. Esas pautas de accesibilidad son una guía sobre la accesibilidad de los sitios web para las personas con discapacidad y su objetivo es establecer unos principios de diseño que faciliten el acceso de este grupo humano. Por lo tanto, beneficia a las personas regulares sin ninguna limitación, es decir, que son aplicables a todos los usuarios. La idea principal de estas pautas de accesibilidad estriba en hacer de la web más accesible para todos los usuarios, independientemente de sus circunstancias y los dispositivos involucrados en el momento de acceder a la información. Por lo anterior, el diseño multimedia debe atender este mandato para facilitar el aprendizaje y democratizar el acceso, cuando especialmente los canales visuales y auditivos no estén plenamente disponibles. Por último, tenemos la bibliografía y a todos ustedes muchas gracias.